Quiero comenzar el mensaje del día de hoy compartiéndoles un dato curioso. Hay algunos estudios que se han hecho, sobre todo aquellas personas que trabajan con psicología del lenguaje, donde dicen que el ser humano promedio en un día puede en unas 20 o 30 veces de manera inconsciente quejarse. En nuestro lenguaje, diariamente, al menos 20 o 30 veces al día, nos quejamos de forma automática e inconsciente. Y el ruido de la queja se ha convertido en parte de nuestra vida diaria. Lo peor del caso es que muchas veces nos quejamos y ni siquiera nos damos cuenta que ya nuestra vida se convirtió en una queja constante, en una queja continua. Muchas personas diariamente pues viven quejándose casi que por cualquier cosa. Nos quejamos, y me incluyo, nos quejamos casi por cualquier cosa que sucede en el día, y creo que nosotros deberíamos hacer un ajuste en nuestra manera de hablar, porque recuerde que nuestra manera de hablar refleja lo que hay en nuestro corazón. Lo que hablamos simplemente muestra lo que ya está dentro de nosotros. O sea, lo que hablamos es un síntoma de una enfermedad que se encuentra en el corazón. Al contrario, si hablamos palabras de bendición, si hablamos palabras de fe, habla de que nuestro corazón es un corazón que ha sido transformado, es un corazón sano, es un corazón nuevo, es un corazón que está lleno de confianza en el Señor. Por eso debemos cuidar siempre lo que nosotros hablamos. Ahora, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, muestra que la queja no es solamente una condición externa o emocional o una frase cualquiera que se nos salió de la boca, sino que la Biblia nos muestra de cómo la queja es una postura del corazón frente a Dios. Es la manera en cómo está nuestro corazón delante de Dios, porque la queja viene del corazón, se expresa con la boca, pero nos habla de la manera en cómo confiamos nosotros en el Señor. Ahora, en el mensaje de hoy quiero hablarles de cómo pasar de la queja a la gratitud. Y ese es el mensaje del día de hoy, de la queja a la gratitud. ¿Cómo podemos dejar de quejarnos tanto? ¿Cuál es el efecto que la queja tiene en nuestra vida? ¿Por qué no es bueno que vivamos quejándonos? ¿Y qué es lo que hace la gratitud en nosotros? ¿Qué sucede cuando empezamos nosotros a agradecer? Y quiero decirte que no se trata de negar las cosas difíciles que ocurren en nuestra vida, porque definitivamente en la vida de todos nosotros ocurren cosas pues, que son desagradables. No todo lo que tiene que ocurrir todos los días tiene por qué gustarnos, y nosotros no vamos a negar la realidad de las cosas que pueden ocurrir, porque definitivamente sí ocurren cosas que a veces pueden ser desagradables, no las vamos a negar, pero buscando yo en la Biblia lo que significaba la palabra queja. Recuerde que la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en griego, y busqué lo que significaba la palabra queja en ambos lenguajes, y ambos coinciden que la palabra queja también se puede definir o también se puede comparar con la palabra murmuración. Cuando nosotros nos quejamos, estamos murmurando, y no solamente de una situación, no solamente de una persona, sino que muchas veces cuando nos quejamos lo hacemos contra el mismo Dios sin darnos cuenta. Puede parecer inofensivo, pero la queja nos desconecta de la gracia de Dios. La queja nos desconecta de lo bueno que Dios está haciendo en nuestra vida. Hoy las personas, como les decía hace un momento, se quejan casi por cualquier cosa. Ni hablar de cuando nos paramos frente al closet y el closet lleno de ropa y no falta quien diga, no tengo que ponerme hoy. ¿Sí conoce a alguien así? No tengo que ponerme hoy. No es que no tiene que ponerse, no es que no tiene. Es que en el momento pues no encuentra qué combinación usar, pero al final usted termina colocándose algo. Pero hay personas que teniendo el closet lleno, no tengo que ponerme. Y puede sonar
A veces algo tan inofensivo puede sonar como una queja. Claro que tiene que ponerse y démosle gracias al Señor por eso. A veces revisa usted su zapatera y usted puede decir, no sé qué zapatos ponerme. No, es que no tengo ropa. Dice, algunos se van más allá y dicen, es que no tengo ropa. Es que no tengo zapatos. O abre la nevera y de repente es que en esta casa no hay nada que comer. No, no es que no haya nada, es que quizás no hay algo que usted le provoque en el momento. Pero tengamos cuidado porque nuestras palabras muchas veces pueden expresar queja. Podemos convertir nuestro lenguaje en un lenguaje de queja. Nos quejamos por muchas cosas. Y para el que se queja, pues ninguna silla es cómoda. Para el que se queja, ningún lugar es lo suficientemente cómodo. Ninguna iglesia es lo suficientemente buena. Ningún trabajo paga lo suficientemente bien. Porque para el que se queja siempre encuentra lo malo en todas las cosas que hace, al lugar que va. De pronto usted vino a la iglesia hoy y usted de pronto dijo, es que la alabanza duró mucho. Y de pronto hay otros días donde dice que la alabanza duró poco. Y hay otros días donde dice, es que pasé mucho tiempo de pie. Y otro día dice que pasé mucho tiempo sentado. Y un día se sienta adelante y dice que suena muy fuerte. Y cuando se sienta atrás dice que suena muy suave. Pero el que se queja por cualquier cosa encontrará algo que no le gusta, algo por lo que de su boca empiecen a salir palabras, pues donde demuestre su inconformidad con las cosas que Dios le ha dado, con las cosas que Dios le ha permitido tener. Ahora, empecemos a hablar acerca de la queja. Quiero hablarles solamente de 4 puntos hoy importantes y de cómo podemos transformar entonces la queja en gratitud, en agradecimiento. Empecemos por lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 34. La Biblia dice así, dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, dígalo con ánimo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y hay otro versículo que quiero que lo leamos porque si hubo un pueblo que se quejó muchísimo en toda la historia de la Biblia, ese fue el pueblo de Israel cuando pasaron de Egipto y salieron al desierto. Mire, estuvieron en Egipto más de 400 años como esclavos, sufriendo los azotes de los egipcios, pero cuando salieron al desierto, que el Señor los iba a llevar a la tierra prometida, mostraron lo que habían en su corazón y se quejaban por casi todo. Quiero decirles que muchas veces nosotros cuando vemos esas historias en la Biblia, podemos pensar y decir, pero qué malagradecidos eran, porque ellos recibían maná del cielo, aparecían codornices para que ellos comieran codornices, salía agua de la roca, la ropa se estiraba con ellos, milagro tras milagro, pero ellos se quejaban por todo. Ellos se quejaban por el maná, porque decían que ¿hasta cuándo vamos a comer de esta comida tan blanda? Se quejaban por el maná, se quejaban por el agua, se quejaban por el camino, se quejaban de Moisés, se quejaban de todo. Y a veces nosotros los vemos de esa manera, pero nosotros nos comportamos de una manera muy similar a la que se comportaba el pueblo de Israel. Una vez escuché una historia de alguien que en una oportunidad una mujer, ella limpiaba mucho su casa, mantenía su casa muy limpia, se esforzaba por mantenerla lo más pulcro que podía todo, y su esposo era mecánico. Y su esposo cuando llegaba, él no podía entrar por la puerta de adelante, sino que tenía que ir por el patio y entrar por la parte de atrás, pues porque siempre tenía la ropa muy llena de grasa, los zapatos llenos de grasa, de aceite, y el esposo tenía que entrar por la parte de atrás. Y un día, pues el esposo iba a entrar por la puerta de adelante, y la esposa le dice, ni se te ocurra entrar a la casa por esa puerta, porque el día que tú entres por la puerta de adelante, ese mismo día te corro de esta casa, te echo para la basura, así como andas. Y la vecina que estaba escuchando los gritos de la esposa, le dice, vecina, cuando lo vaya a botar me avisa para yo recogerlo. Quiero decirle que muchas veces las cosas por las que usted se queja son cosas que otra persona desearía tener. Hay personas que tienen un vehículo y se quejan del vehículo. Tienen una esposa y se quejan de la esposa. Tienen el esposo y se quejan del esposo.
Tienen una casa y se quejan de la casa. Tienen ropa y se quejan de la ropa que tienen. Tienen a sus padres y se quejan de los padres que tienen. Díganme por eso. Se quejan de los padres. Y yo quiero decirle que muchas personas darían cualquier cosa por tener a sus padres hoy con vida. Y usted los tiene y se queja de ellos. Hay personas que se quejan de su cabello. Pregúntele a un calvo si le gustaría tener, aunque sea un poquito de cabello. Pregúntele a alguien que quedó calvo. Pregúntele a alguien que quedó brillante, digámoslo así mejor. Alguien con una mente brillante. Preguntémosle si quisiera tener el cabello que usted tiene. Y estoy seguro que esa persona diría, pastor, como sea, enrollado, liso, castaño, rubio, como sea. Pero a veces no valoramos las cosas que Dios nos ha dado y nos quejamos por absolutamente todo. Y la queja, quiero decirle que es un arma espiritual que el enemigo muchas veces introduce en nuestra vida de una manera muy sutil. Podemos entender que la queja vive en los lugares más íntimos nuestros. La queja vive en nuestra casa, la queja vive en nuestro trabajo, la queja vive en la iglesia. ¿Usted puede creer que la queja también vive en la iglesia? Yo les estoy hablando de un pecado, porque es un pecado quejarse tanto en la vida, que no solamente ocurre de estas puertas hacia afuera, sino que ocurre dentro de la iglesia. La queja es un pecado que se ve mucho dentro de las congregaciones. Hay personas que cuando yo empecé como pastor, pues yo tenía 28 años y yo me quejé, 28, no, tenía menos, tenía 27 años. Y recuerdo que pues mucha gente cuando yo empecé a pastorear pues se quejaba porque es que el pastor es muy joven, pero si es muy viejo, dice que el pastor es viejo también. Y si en la iglesia tiene ciertas características, pues no les gusta. Yo recuerdo que hubo un momento donde decía, es que es una iglesia de jóvenes, decía la iglesia. Pues dele gloria a Dios que Dios lo trajo acá, porque eso quiere decir que usted también es joven. Pero escuche, usted va a encontrar en la vida razones para quejarse y razones para bendecir. Yo le sugiero que escoja razones para bendecir. Una vez yo le dije, precisamente cuando estaba empezando, yo le dije a la congregación, si usted quiere encontrar cosas malas en mí, no se esfuerce mucho, las va a encontrar muy fácil las va a encontrar. Si usted quiere encontrar lo bueno en mí, también lo va a encontrar. Ahora, de la misma manera le digo que en su casa, si usted quiere encontrar algo malo, no haga mucho esfuerzo. Va a encontrar en su casa cosas malas muy rápido. Pero si quiere encontrar cosas buenas en la persona con la que usted decidió compartir su vida, o sea, su esposo, su esposa, usted las va a encontrar. Si usted quiere encontrar cosas buenas en sus padres, usted las va a encontrar. Pero si quiere encontrar cosas malas, las va a encontrar y las va a encontrar muy, pero muy rápido. Y la queja se convierte muchas veces en esa arma espiritual que nos mantiene estancados por largos periodos en nuestra vida. El pueblo de Israel no salió del desierto hasta que se acabaron los que se quejaban. Y ya vamos a hablar acerca de eso. El primer punto del que quiero hablarles es que la queja revela el estado del corazón. El Señor dijo esto, en Números capítulo 14, versículos 27, el Señor le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante, y es que el pueblo de Israel no se estaba quejando de Dios, se estaba quejando de Moisés. Y en ese momento Dios le dijo, ¿por qué ustedes se quejan de mí? Aunque las quejas eran contra Moisés, Dios dice, ¿por qué ustedes se quejan de mí? Porque cuando nos quejamos, entonces realmente, sea lo que sea, hacia donde estemos dirigiendo nuestra queja, nos estamos quejando es de Dios, de lo que el Señor hace, de lo que el Señor coloca, de cómo el Señor ordena, de cómo el Señor dirige, de cómo el Señor coloca todas las cosas. Quiero decirle que la queja revela lo que hay en nuestro corazón, porque muchas veces es una acusación implícita hacia Dios. Cuando usted dice, es que no tengo nada que comer, ¿usted sabe contra quién se está quejando? Le pregunto, ¿usted se ha puesto a pensar contra quién me estoy quejando cuando digo que no tengo ropa? Cuando digo que no tengo que comer, ¿contra quién me estoy quejando? Cuando digo
Cuando digo que esta familia que Dios me dio es tan difícil, ¿contra quién me estoy quejando? Pues ¿quién me dio mi familia? ¿Quién es el que me provee? ¿Qué dice Mateo 6:33? Que si buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios nos añadirá lo que necesitamos comer y lo que necesitamos vestir. Si Dios viste los lirios del campo y alimenta las aves de los cielos, pues Dios lo hará también con nosotros, nos vestirá y nos proveerá. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, si Dios es el que nos viste y nos alimenta, cuando nosotros nos quejamos acerca de ese tipo de cosas, ¿contra quién nos estamos quejando? Por eso la Biblia dice que el Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes se están quejando contra mí, porque el que enviaba el maná del cielo era Dios, porque el que les hacía crecer la ropa mientras ellos crecían era Dios. Ahora, es interesante porque luego el Señor habla del mismo tema en Hebreos capítulo 3, versículo 18. Mire cómo dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. La lengua refleja lo que hay en el corazón. Y el pueblo de Israel duró 40 años para entrar a la tierra prometida. Dicen algunos estudiosos, algunos teólogos, que ellos debieron haber entrado en 11 días, no en 40 años. Pero la queja nos mantiene en el mismo lugar. Dígale al que tiene a su derecha: la queja te mantiene en el mismo lugar. No podemos avanzar en la vida si nos vivimos quejando por lo que en el lugar donde estamos hoy, por lo que tenemos hoy. Dios no me puede llevar a un nuevo lugar si me estoy quejando por lo que tengo hoy o por lo que no tengo hoy. ¿Cómo voy a pasar a un nuevo nivel si no he aprendido a agradecer por el nivel donde estoy? ¿Cómo Dios me va a llevar a un nuevo lugar en la vida si vivo quejándome por el lugar donde estoy hoy? Hay personas que se quejan y dicen: es que el negocio no ha avanzado lo suficiente. Dios mío, dale gracias a Dios porque tienes un negocio. ¿Cuándo dicen amén por eso? Hay algunos que dicen: Señor, qué difícil ha estado la situación en mi matrimonio. Tienes un matrimonio, Dios mío. Dale gracias a Dios por tu matrimonio. Dale gracias a Dios. Señor, es que mis hijos, es que mi hijo llora mucho, dirá alguien. Mira, a veces mi hija, pues mis dos niñas, a veces cuando se ponen a jugar entre ellas en la sala, mira, la sala se vuelve un desastre. Y a veces yo me pongo y digo: Dios mío, ahora recoger todo esto. A veces es de noche, estoy cansado, hay que recoger tantas cosas en la casa. Pero a veces digo: Señor, yo prefiero verlas así que verlas enfermas y pues cuando están apagaditas, cuando están enfermitas, que de repente están acostadas todo el día. Señor, yo prefiero verlas haciendo un desastre en la sala que verlas enfermas, acostadas. Prefiero así, Señor. Gracias, Señor. Hay quienes se quejan cuando hay mucho sol y dicen: ay, este calor. Y cuando está lloviendo mucho, dicen: pero Dios mío, qué palo de agua, dicen. Y se quejan también. ¿Y en qué momento das gracias por lo que el Señor te da? ¿En qué momento das gracias por las cosas que vives todos los días? ¿En qué momento das gracias? Hay personas que tienen a sus familiares fuera. Da gracias porque el Señor lo ha sostenido allá afuera donde está. La misericordia de Dios lo ha acompañado y lo ha sostenido hasta el día de hoy y lo seguirá sosteniendo. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios por eso. Hay un segundo punto y es que la queja distorsiona nuestra memoria espiritual. Pastor, explícame eso mejor. Te lo voy a explicar. Hay un salmo que a mí me encanta. Salmo 103 es uno de mis salmos favoritos. Incluso hay una canción de Marco Barrientos que dice: bendice alma mía al Señor, y se rinde a su nombre adoración, y no te olvides de sus beneficios, bendice alma mía al Señor. Y este salmo dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides, dígalo con entusiasmo, de ninguno de sus beneficios. Cuando una persona no agradece, por lo general es porque está teniendo un problema de memoria.
La falta de gratitud es un problema de memoria. Y hay personas que tienen problemas con su memoria, porque no se acuerdan cómo empezaron el año y cómo están hoy. No se acuerdan cómo estaban hace 2 años atrás y cómo Dios los ha traído hasta el día de hoy. Y cuando hacemos un poco de memoria, tenemos que empezar a agradecer. Cuando hacemos un poco de memoria, no nos queda sino dar gracias. Cuando tu carro falle un poquito, mira hace unos añitos atrás, cuando andabas a pie. Cuando de pronto en tu casa falten algunas cosas por arreglar y no hayas podido arreglarlas hasta el momento. Mira hace unos años atrás cuando vivías residenciado. Y tendrás razones para agradecer. Cuando tengas muchas cosas que hacer en tu casa, cuando tengas muchas demandas, muchas cosas que resolver, dale gracias al Señor por lo que el Señor te ha dado, porque hace años atrás no estabas casado, no tenías la familia que tienes hoy, no tenías los recursos que tienes hoy y hasta ahora Dios te ha bendecido. Cuando miras atrás y miras el día de hoy, hay razones para agradecer y para bendecir al Señor, y hoy el Señor se merece nuestra adoración, nuestros aplausos, porque Él ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy, muy bueno. Ahora, hay algo que me llama la atención y es que la queja es una garantía de que vas a permanecer por más tiempo en el mismo lugar donde estás. Te lo voy a repetir. La queja es una garantía de que vas a permanecer por más tiempo en el lugar donde estás. Pero cuando empiezas a agradecer, aún por las cosas que no son tan buenas, estás mostrando tu madurez espiritual. ¿Qué tal si empezamos a agradecer también cuando los tiempos son difíciles? ¿Qué tal si empiezas a agradecer incluso cuando no puedes hacer algunas cosas que quieres hacer? ¿Qué tal si le empiezas a dar gracias por cosas que hasta ahora no están ocurriendo en tu vida? Empieza a darle gracias a Dios. Hay una historia que seguramente ustedes han escuchado y fue lo que ocurrió por allá en el 11 de septiembre en Estados Unidos, que muchas personas que no llegaron a las Torres Gemelas, que no estuvieron cuando ocurrió el atentado, no llegaron por alguna situación en particular. Hubo algunos que no llegaron por el tráfico, otros que no llegaron porque se tuvieron que devolver a buscar algo que se les había quedado, otros que no llegaron porque tuvieron que llevar a sus hijos al colegio, otros que no llegaron porque se les presentó una situación en su casa, no llegaron a las Torres Gemelas y por lo tanto Dios los libró del atentado que ocurrió. Ahora, no siempre las cosas que ocurren en nuestra vida son totalmente malas. A veces hay cosas que ocurren en nuestra vida y que aunque no las entendemos, deberíamos darle gracias a Dios por lo que está ocurriendo. Señor, gracias porque tú eres soberano y yo me someto a tu soberanía, yo me someto a tu voluntad, me someto a las cosas que están ocurriendo. Ayúdame, Señor, ayúdame a entenderlas y ayúdame también por medio de la fe a superar estas circunstancias que están ocurriendo en mi vida. Amén. Ahora, ¿por qué la queja? ¿Por qué la queja es un síntoma de la falta de fe? ¿Qué tiene que ver la queja con la incredulidad? Cuando yo me quejo y digo, Señor, ¿hasta cuándo este malestar que siento? ¿Qué tal si cambiamos nuestro lenguaje y empezamos a decir, Señor, tengo aún malestar, pero estoy confiado de que tú eres mi sanador? ¿Qué tal suena eso, iglesia? ¿Qué tal si de pronto, Señor, ¿hasta cuándo mis hijos se comportarán de esa manera? Señor, estoy orando por mi familia y estoy seguro que en algún momento tú me enviarás la respuesta del cielo. Señor, ¿hasta cuándo mi esposo será así? Señor, gracias porque tengo un esposo proveedor. Te pido que me sigas ayudando a ser paciente y a que su vida sea transformada por ti. Señor, ¿hasta cuándo este carro me va a dejar accidentado? Señor, dame la provisión suficiente. Confío de que la provisión viene de ti y que pronto tendré un vehículo mejor que el que tengo el día de hoy. Pero nuestra gratitud cambia la condición de nuestra vida. Quiero decirte algo que puede parecer sorprendente para algunos, pero quiero decirte que la queja
la queja termina minando tu felicidad. Hay personas que no son más felices porque tienen demasiada queja en sus vidas. La queja termina minando tu felicidad. Aquellos que no son, que sienten que al día de hoy no son lo suficientemente felices, deberían chequear cómo está su boca con relación a la queja. ¿Será que te quejas mucho? ¿Será que no eres más feliz porque te quejas demasiado? ¿Te quejas por todo? Deberíamos empezar por quitar la queja de nuestra boca. Pero ¿cómo quito la queja de mi boca? Cambiando lo que hay. ¿Dónde, iglesia? Dilo con entusiasmo. ¿Dónde? En el corazón. ¿Cómo puedo cambiar lo que hay en mi corazón, pastor? Pidiéndole a Dios que aumente tu fe, buscando más la palabra de Dios, porque de ahí viene la fe. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón se llena de fe, entonces nuestra boca se llena de gratitud y de alabanza. La Biblia dice que entremos por las puertas de la casa de Dios, ¿con qué? Con queja, con alabanza. Hay lugares, he ido a lugares donde en la entrada hay un buzón de quejas. ¿Sí lo han visto? Hay un buzón donde tú puedes llegar y escribir cualquier queja que tú tengas en relación a ese lugar. Pues tengo una noticia para ustedes, y es que en el cielo no hay un buzón de quejas. En el cielo no existen buzones de quejas. Para los que se acercan a la oración y se acercan quejándose, quiero decirles algo. A Dios no le agradan las quejas. A Dios no le gustan las quejas. Las quejas son ruido para Dios. Pero nuestra gratitud y nuestra alabanza abre puertas a la presencia de Dios. Cuando entramos a la presencia de Dios con acción de gracias y con alabanza, las puertas se abren para que nosotros podamos adorar a Dios y para que le podamos hacer esas peticiones que están en nuestro corazón y recibir respuestas del cielo, iglesia. Gloria a Dios por eso. Lo tercero que quiero decirte, la queja contamina a los que están alrededor de ti. La queja contamina a la comunidad, contamina a tu familia. ¿Sabes que es difícil vivir con una persona que vive quejándose? Si hay algún quejón cerca de ti, no lo mires, por favor, sé discreto. Pero es difícil vivir con una persona que se queja por todo. Es difícil vivirlo. Las personas que se quejan por todo no están recordando de dónde Dios los sacó. Pero es difícil vivir con alguien así. Es difícil vivir con alguien que se queja por la comida, que se queja por la ropa, que se queja por la casa, que se queja por los carros, que se queja por cualquier cosa, casi por cualquier cosa. Es muy complicado vivir con alguien que vive quejándose. Pero qué bueno es vivir con alguien que vive dándole gloria a Dios. Una vez, recuerdo una pastora que una vez predicó esto y ella decía que en su casa ellos habían colocado un frasco como si fuese una alcancía, un frasco y abrieron un agujero en la tapa, y cada vez que alguien se quejaba o decía una palabra de queja debía colocar $1 en el frasco. ¿Qué tal si usted hace eso en su casa? En menos de un año se compra un carro, se lo aseguro. Si todos en la casa colocan $1 cada vez que se quejan. Porque hay personas que de verdad, mire, recuerde que el estudio dice que 20 o 30 veces al día nos quejamos. ¿Usted se imagina que vivan 3 en la casa? Son $100 diarios. ¡Qué bendición! Ahora, la queja estanca, preste atención a esto, la queja estanca el crecimiento de su familia. La queja estanca el crecimiento de la iglesia. La queja estanca el crecimiento de un equipo. No he visto una familia que quejándose todo el día de lo que tiene, avance. No he visto un equipo que quejándose todos los días, avance. No he visto un jefe que quejándose todos los días de su trabajo, avance. Hoy Dios nos está haciendo mirar hacia adentro y mirar cómo está nuestro corazón. Si nos hemos estado llenando de quejas todo el año. Quiero cerrar con esto. El agradecimiento es el antídoto espiritual. Primera de Tesalonicenses 5:18, la Biblia dice así: dad gracias dad gracias en todo, porque esta es
la voluntad de Dios. Usted puede leerla conmigo, por favor, léalo con voz de trompeta, con voz fuerte. Dice, dad gracias. ¿Dónde está el entusiasmo? Léalo otra vez conmigo, por favor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Claro, ¿cómo lo iban a leer conmigo? Pero doy gracias por los chicos de medios, amén. Si pueden, colóquenme el versículo en pantalla, por favor. Ahora, dad gracias, dice la Biblia, en todo. Ahí está. Note que dice en todo y no por todo. Dad gracias en todo. No dice por todo, dice en todo. ¿Sabe a qué se refiere? A que en toda circunstancia nosotros debemos dar gracias. Y el Señor lo deja claro y dice que ¿en cuántas circunstancias debemos dar gracias? Haga conmigo así, en todo. Hágalo otra vez, en todo. O sea, en todo debemos dar gracias. En todo. Cuando usted aprende a ser agradecido con Dios, en todas circunstancias, usted se está preparando para lo que viene. Usted pronto saldrá de la condición en la que se encuentra si aprende a dar gracias. Hay algunos que están estancados en el mismo desierto porque en ese lugar donde están no han aprendido a agradecer. Hay algunos que no han aprendido a dar gracias por la crisis, no han aprendido a dar gracias por las luchas que te han hecho más fuertes, no han aprendido a dar gracias por la fe que Dios les ha dado en los momentos de tormenta, no han aprendido a dar gracias por la familia, por la casa donde están, por lo que tienen. Da gracias por lo que tienes y pronto el Señor te llevará a otro nivel. Me llama la atención que la Biblia muestra, te lo voy a mostrar bíblicamente. El Señor Jesús, cuando vio a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, alguien le dio 5 panes y 2 peces. Alguien diría hoy, ¿qué voy a hacer yo con esto si esto no alcanza para nada? Alguien hoy, sobre todo los suramericanos, tenemos una tendencia a quejarnos. Pero hoy, alguien que tenga que darle de comer a una familia de 15 y le dan 2 panes, ¿qué diría? ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesús? Tomó lo insuficiente, levantó su mirada al cielo y teniendo que alimentar a más de 15,000 personas, miró al cielo y dijo, Padre, gracias. Después que dio gracias, se multiplicó lo que tenía en sus manos. Lo que tienes hoy en tus manos se multiplicará cuando empieces a agradecer. Dale gracias a Dios por tu casa, por tu trabajo, por tu negocio, por tus hijos, por tu familia. Dale gracias a Dios por el lugar donde estás hoy. Debemos aprender a agradecer como lo hizo el Señor Jesús. La Biblia dice en Filipenses 4, versículo 6, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cómo lo dice? Dice, con oración, con ruego, con acción de gracias. Y el siguiente versículo es impactante. ¿Qué pasa cuando aprendemos a dar gracias? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Es decir, que el agradecimiento trae paz a nuestra vida. Escuche, hoy los psicólogos y los psiquiatras dicen que el agradecimiento reduce la probabilidad de que una persona viva ansiedad y depresión. Pues ya la Biblia lo había dicho desde hace mucho tiempo. El Señor había dicho en su palabra que cuando agradecemos, el Señor traerá paz a nuestra mente y paz a nuestro corazón. Quiero cerrar con esto. La Biblia dice que debemos entrar por sus puertas con acción y por sus atrios con alabanza. ¿Qué es la alabanza, pastor? Hay una diferencia entre alabanza y adoración. Con esto cierro. La alabanza, o voy a empezar con la adoración. La adoración es nuestra actitud delante del Señor. Es una actitud de reverencia delante del Señor. Hay alguien que puede estar cantando, pero con una actitud de descuido, digámoslo así. Eso no es adoración. Yo puedo cantar sin adorar. Hay personas que cantan, pero no adoran al Señor. Ahora, cuando usted ve a alguien con sus ojos cerrados y a veces quizás hasta lágrimas salen de sus ojos, esa persona tiene una actitud de adoración. Una cosa es adorar y una cosa es alabar. Adoración es esa actitud que yo puedo tener delante de Dios,
que quebranta mi corazón. Cuando una persona se arrodilla para cantarle a Dios, es una actitud de adoración. Ahora, ¿qué es alabanza? La alabanza es la expresión hablada, la expresión externa de lo que significa darle gloria a Dios. O sea, cuando yo canto una canción, yo estoy alabando. Cuando yo digo, Dios es bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Alabando a Dios. Cuando yo canto una canción de las que cantamos acá, yo estoy alabando el nombre del Señor. Ahora, dice que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Es decir, cuando usted llegue a la casa de Dios, usted tiene que alabar al Señor. ¿Y alabar qué es? Hablar lo bueno que es Dios, hablar lo que Dios ha hecho en su vida, hablar lo que Dios hace por usted. Entonces usted le puede decir a su vecino, Dios ha sido bueno conmigo y también va a ser bueno contigo. Usted puede decir, Dios me ha bendecido con una familia hermosa y con un trabajo maravilloso. Eso es alabar al Señor. Alabe al Señor con lo que sale de su boca.